¿Cómo están? Buen día va a ser mañana cuando arranquemos a las 6 de nuevo. La fuerza de la costumbre de estar en este estudio. Buenas noches para todos, gracias por acompañarnos en otra edición de Al Pie de la Letra a través de Noticias Paraguay. Estamos a un mes prácticamente de las elecciones, en una recta final donde insistimos mucho, y sobre todo en los últimos días, en quienes votaron en un sentido, quiénes son los legisladores que de alguna manera generan indignación y a los que hay que castigar de algún modo en las urnas si es que uno no está de acuerdo con que se sumen privilegios, pero a veces le dedicamos poco tiempo a cuáles son las otras alternativas que se dan. Cuando se habla de otras alternativas, ahí salta cierto sector y dice, sí, hay que tener cuidado, si de verdad son alternativas de cambio o son alternativas de continuismo, más allá de no pertenecer a los partidos tradicionales. Por eso queremos conocerlos, por eso queremos saber qué piensan, qué aportarían, por qué deciden muchos de ellos incursionar en política y de manera muy honesta qué creen que pueden hacer. Porque a veces buscamos a legisladores por la cantidad de proyectos que van a presentar y la cantidad de promesas que nos van a hacer, pero dejamos de debatir cómo van a decidir en momentos fundamentales y cuál va a ser el sentido de su voto sobre cuestiones que en todos los periodos generaron los grandes conflictos sociales en nuestro país. Por eso es importante tenerlos y escucharlos. Y hoy tenemos la posibilidad de conversar con el candidato por el partido Patria Querida, la cabeza de lista de Senado, que es Fidel Zavala. ¿Qué tal, Fidel? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Santiago, un gusto estar contigo en tu programa, ¿verdad? Y con la audiencia, ¿verdad? Fidel, preguntarte quizá, lo primero es por qué incursionaste en política, pero quiero ir entendiendo ya a medida que vayamos conversando realmente eso, como para no arrancar por esa parte de la historia. Lo que sí me genera mucha curiosidad es que cuando le pregunto a la gente sobre la candidatura de Fidel Zavala, muchos me dicen, es un hombre que entiende de seguridad. Entonces, yo me hago el cuestionamiento y digo, espera un poquitito, ¿Fidel entiende de seguridad porque estuvo secuestrado y pasó por esa situación? ¿Qué tanto puede entender de seguridad una persona que ni podía ver a sus captores y quizá no tenía noción de lo que estaba pasando a su alrededor y quizá tenga otros atributos que no guarden relación precisamente con la seguridad, sino que con el conocimiento del campo, de la situación campesina o de la convivencia que se pueda dar con sectores campesinos? ¿Vos sentís que la gente hoy te ve más como una cuestión de sinónimo de seguridad o no? Y si fuera así la respuesta, ¿crees que estás vos en condiciones de prometerle eso a la gente como legislador? Sí, Santiago, mira, la gente me identifica mucho con el tema de seguridad en función a lo que ocurre en el norte, ¿verdad? En función al tema del EPP, ¿verdad? Y seguridad no pasa solamente por lo que ocurre en el norte. Nosotros tuvimos la oportunidad de interiorizarnos, ver un poco cuál fue la experiencia de otros países, tener consultores extranjeros, ¿verdad? Hacer un diagnóstico de cómo están nuestras fuerzas de seguridad desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista legal, conocer un poco en sus orígenes nuestros organismos de seguridad. Podemos comentar, dependiendo del tiempo que tengamos, ¿verdad? Y si estamos con la doctrina correcta o nos tramos con la doctrina correcta, cuáles son los desafíos que tenemos como país en materia de seguridad. Yo siempre digo que en materia de seguridad nosotros tenemos como gran desafío la seguridad ciudadana, no es solamente el tema de FTC, ¿verdad? Y principalmente el combate al crimen organizado, que nos viene dando muestras, ¿verdad?, de que Paraguay tenemos que entender un poco cómo funciona también el contexto internacional, ¿verdad? Qué es lo que está ocurriendo en la FARC, ¿verdad? El desmantelamiento de los laboratorios, ¿verdad? Hay gente que quiere seguir con el negocio. Paraguay, Brasil comienza a controlar un poco sus fronteras hace 15 años, por eso migran todas las pistas clandestinas desde el Alto Paraguay, pasando por todo lo que es el Borda, Mambay, Canendiyú. Argentina también tiene de nuevo un protagonismo en la región, ¿verdad?, en el control de las drogas. La DEA abre sus oficinas nuevamente en la Argentina, comienza a haber un control efectivo, por eso hay allanamientos simultáneos, caen gobernadores, el intendente de Itatí, comienza a caer masivamente droga paraguaya que va en tránsito, y Paraguay queda como un territorio, ¿verdad? Manifestación de eso, ¿verdad?, es
vamos a decir, la disputa territorial que hay entre los grandes carteles, ¿verdad? El tema del Rafat, ¿verdad? El tema del ajusticiamiento de un contador, ¿verdad? Frente al Paseo Galería o a una persona perteneciente a uno de los grupos, ¿verdad? En el barrio en Burucuyá. A ver, si la gente, no sé, 300 kilos de cocaína fueron agarrados en el Sheraton, ¿verdad? Acá, en pleno Asunción, ¿verdad? Este es el cartel Sinaloa de México, ¿verdad? Nosotros vemos de que 1.500 kilos de cocaína cayeron presas y desaparecieron de la propia jefatura policial de Amambay, ¿verdad? Y hasta ahora no tenemos nadie preso ni castigado por eso. No sé cómo están los sumarios, ¿verdad? Yo creo que la policía debería dar cuenta de eso, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, cuáles son los problemas que vamos a tener, ¿verdad? Y si nuestra seguridad nuestros organismos de seguridad están preparados o no para eso. Y en esa línea, Fidel, yo creo que en cierta medida conocemos el diagnóstico y suele ser un problema el tener a clínicos en todos los sectores, pero después estancarnos un poco en qué vamos a hacer ya cuando hay que tomar decisiones. Ejemplo, el debate de la fuerza de tarea conjunta. No voy a entrar todavía si debe continuar o debe desaparecer. Supongamos que continúe la fuerza de tarea conjunta. ¿Por qué crees que mucha gente tiene sus críticas a la fuerza de tarea conjunta en la convivencia, los pobladores de la zona? Vos conocés el norte, trabajás en el norte. Conozco la realidad del norte. ¿Por qué no pueden convivir las fuerzas de tarea conjunta con los pobladores de la zona norte del país? Y cuando salta esa discusión, nos falta quien diga, no, porque en realidad todos son colaboradores del EPP, porque el EPP finalmente termina financiando muchas cosas ahí, termina cayendo bien cuando lleva juguetes a una escuela, cuando le hace donar a algún ganadero hierba y azúcar para un sector en particular, y se van ganando con ese tipo de cosas la empatía de la gente donde no llega al Estado. Lo primero entonces es, ¿cómo si continuara la fuerza de tarea conjunta, descomprimir esa idea de que en el norte hay tensión entre la población y la fuerza de tarea? Yo creo que tenés razón y tendríamos que ser muy necios en no reconocer esto. De cierta manera, la fuerza de tarea conjunta molesta un poco a la gente de la zona, a aquellas personas que están al margen de la ley, molestan un poco a las personas que están operando. Se está moviendo en un lugar donde no podemos negar de que existe el cultivo de droga, de marihuana, no podemos negar de que molesta a grupos funcionales, al grupo armado, y también tiene sus desprolijidades en cuanto al manejo con la ciudadanía. Ahora, es la pregunta que yo siempre le digo a la gente, está correcto, quitemos la fuerza de tarea conjunta. ¿Qué otra opción tenemos? La gente me dice, no, vamos a traer los americanos, los colombianos. El problema es de Paraguay y va a ser por soberanía solucionado, va a tener que ser solucionado por paraguayos, ¿verdad? Entonces, esas son las herramientas que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Si nosotros tenemos un trabajo, lo que tenemos que buscar son las mejores herramientas que tengamos, ¿verdad? Y con ellas tratar de construir. Y yo creo que la fuerza de tarea conjunta yo separaría, ¿verdad?, en dos estamentos, ¿verdad? Uno es la presencia del Estado en materia de seguridad, y cuando la gente dice en el norte tenemos 1.100 personas, yo le digo no tenemos 1.100 personas, porque 550, la mitad está de Franco. O sea, efectivamente tenemos 550. Entonces, 550 personas, de los cuales habrá un grupo élite que trabajará con inteligencia, ¿verdad?, y preparándose para eventualmente combatir al grupo armado, y el resto es presencia de Estado, ¿verdad?, en materia de seguridad. Y el territorio que tienen que cumplir es bastante amplio, ¿verdad? Entonces, yo creo que el debate, si efectivamente la gente dice, bueno, hay un problema de convivencia, ¿verdad?, ese problema tiene que ser solucionado, ¿verdad? Pero el debate tiene que ir un poco más allá, ¿verdad? El debate es qué opciones tenemos. La opción sería quitar las fuerzas de tarea conjunta. Es como yo le digo, la gente, los menores vivían en zozobra. A ver, desaparecía Hacienda, era EPP. Aparecía Pora, era EPP. Aparecía todo, se robaba, chantajeaban, extorsionaban en nombre del EPP. Ahí es donde yo tengo, de alguna manera, Fidel, un cuestionamiento en base a las estadísticas. Si uno mira las comunidades menonitas, estas comunidades han presentado una amenaza de ir del país estando la fuerza de tarea conjunta en el lugar. Sí. Y uno mira los números de los secuestros y hoy ya no son casos aislados. Cuando secuestran a Fidel Zavala, se paraliza la sociedad
entra un flash de último momento, informa un medio de comunicación, paramos todos y solo la discusión todos los días era ¿dónde está Fidel? La gente salía a la calle y paralizaba el país de alguna manera, los medios llamaban a un minuto de silencio. Era otra la historia, hoy ya estamos acostumbrados y nadie se pregunta por qué esa no es una buena señal. Por eso, Fidel, digo, y hoy está la FTC. Entonces pregunto, en costo-beneficio, vos desde una mirada empresarial que estás acostumbrado a mirar rendimientos y los números, decís, si antes no tenía la FTC, pero tenía el mecanismo constitucional de la excepción cuando se daban episodios de este tipo para movilizar a las fuerzas militares, funcionábamos con menor número de episodios, de ataques, de secuestros, de asesinatos, de ejecuciones. Y hoy teniendo la FTC, los números son menos favorables. ¿Cómo compatibilizar? Mira, yo creo que la excepción se buscó, ¿verdad? La ley de la fuerza que organiza las fuerzas de tareas conjuntas justamente porque la excepción no estaba dando solución, ¿verdad? Yo siempre pongo esto en este contexto, ¿verdad? Si vos buscas como resultado el éxito, ¿verdad? Y tu ecuación tiene variables. En primer lugar tiene que existir una voluntad política, Santiago, ¿verdad? No una expresión de deseo. Yo creo que en ese sentido Cartes, ¿verdad? Deja mucho que desear y el gran fracaso de este gobierno, del gobierno de Cartes, ¿verdad? Es en materia de seguridad. Entonces, una voluntad política, ¿verdad? Que no tiene que ser una simple expresión de deseo y esa voluntad política tiene que ir en el sentido porque hay muchos frentes para trabajar, ¿verdad? En segundo lugar, un liderazgo, ¿verdad? Tanto el presidente como el resto de la cadena. En tercer lugar, tiene que tener una doctrina correcta, ¿verdad? Los organismos que están ayudando a Paraguay dicen, no, ustedes tienen que centrarse en inteligencia y nosotros estamos trabajando con investigación, ¿verdad? Y son dos caminos diferentes, ¿verdad? No porque la investigación no sea buena, la investigación es buena, ¿verdad? Y te sirve muchas veces para que los procesos judiciales no se te caigan. Pero cuando vos trabajás con inteligencia, muchas veces, ¿verdad? Tenés que trabajar al borde de la cornisa porque muchas veces tenés que trabajar con el propio delincuente como informante. Entonces, voluntad política, liderazgo, doctrina, institucionalidad. Con cada cambio, acá hemos cometido errores y aciertos dentro de la Fuerza de Tarea Conjunta, no es que no hayan habido resultados, lo tuvo el general Ramón Benítez, de cierta manera lo tuvo Restituto González, que estuvo antes de Ramón Benítez, tuvieron algunos otros comandantes, muchas veces cambiamos caballo ganador, como se dice, personas que tenían resultados por simple problemas internos, ¿verdad? De cizaña y de intriga que había dentro de la fuerza, porque finalmente las fuerzas están compuestas por hombres y eso habla muy mal de la institucionalidad, ¿verdad? De la poca institucionalidad. Y cuando yo digo en materia de inteligencia, con cada cambio, ¿verdad? De personajes o de personas que tenemos en el campo que están generando material de inteligencia, toda esa inteligencia no queda para la institución, va con la persona y el que vuelve a comenzar de nuevo. Entonces, el fracaso nuestro es permanente. Entonces, vuelvo a decir, voluntad política, liderazgo, doctrina, institucionalidad, y después podemos hablar nosotros de recursos humanos, recursos técnicos, recursos económicos, pero lo principal es eso. Y te pongo el ejemplo, ¿verdad? De un país, ¿verdad? Donde casi fue un estado fallido, Colombia, ¿verdad? Donde en un momento tenían ellos 4.500 secuestros al año, ¿verdad? Tenían 3 carteles de droga, tenían 24.000 hombres en armas, ¿verdad? Con 3 o 4 frentes guerrilleros, ¿verdad? La gente no podía salir de las inmediaciones de Medellín y de Bogotá porque existían los secuestros, ¿verdad? Los guerrilleros llegaron a tomar parlamentos enteros y llegaron a llevar a parlamentarios enteros, ¿verdad? Hasta que de repente viene, ¿verdad? Un presidente con una voluntad política, con la doctrina correcta, con los hombres correctos, el liderazgo correcto, ¿verdad? Y hace un cambio en la policía de Colombia y ese cambio lo llevó 15 años, ¿verdad? Hizo la misma revisión, el mismo diagnóstico y yo te iba a decir, no estamos muy lejos de tener los mismos males, ¿verdad? Que tenía Colombia en el año de los 80, Santiago. Entonces, tenemos que ser realistas. La persona que diga que acá nosotros no tenemos tráfico de drogas, que acá nosotros no tenemos los carteles instalados, de que nosotros no tenemos narcointendentes, narcogobernadores, narcodiputados, no está viviendo en Paraguay, ¿verdad? Y ese es uno de los males, ¿verdad? A ver, desde el punto de vista, es largo para debatir el tema de la composición y del diagnóstico de nuestras fuerzas de seguridad. Porque yo siempre le digo a la gente, ¿dónde está la visión humanista que tendría que tener la policía de contacto con la ciudadanía? Yo le pregunto siempre a la gente, ¿vos sabés a qué comisaría perteneces?
vos sabés quién es el responsable de tu seguridad, con qué recursos cuenta, con qué dotación de hombres, vos tenés condiciones de evaluar el desempeño de esta persona, constan sus fojas de servicio, es tenida en cuenta en el momento del ascenso o simplemente un curso de grado mayor y un test físico y después el guiño político hagan los políticos de turno. Tenemos que comenzar a construir y esto va, ¿verdad?, desde la foja de servicio, la carrera, asuntos internos de la policía, fortalecer asuntos internos. ¿Verdad? Acá nadie quiere, hace poco se creó la DIP, Dirección de Inteligencia de la Policía, te invito a que visites. Vayan y vean cuáles son las fortalezas, ¿verdad? Era dirección y no tenía presupuesto, creo que le dieron presupuesto recientemente. ¿Por qué no funciona como tiene que funcionar asuntos internos? ¿Verdad? Porque no hay interés. No sacás la fuerza de tarea conjunta, la mantenés. A ver, no digo con esto, si hay otro planteamiento, mejor, y si tuviésemos que volver al estado de excepción, porque la fuerza de tarea, a lo que quiero decir es... Hace poco sobre eso. Eso es el manto nomás, las herramientas que tenés, las personas, van a ser siempre las mismas. ¿Por qué yo pongo en debate el estado de excepción? Hace poco cuando le preguntaba esto mismo a una persona, me dijo, Santi, voy a tratar de responderte de la manera más sencilla posible. Cuando vos tenés al perro atado y pasa algo, se mueve alguien y ahí lo soltás, ese alguien tiene miedo. Pero si tenés al perro suelto y está conviviendo siempre con todos los vecinos, con gente extraña que viene, se cruza todo el tiempo, se pierde el sentido de respeto hacia ese guardián que está en ese lugar. Y me decía, es la analogía a lo que pasa con la fuerza de tarea conjunta. Por eso se crea el estado de excepción. ¿Cuándo necesitamos llevar esos recursos? ¿Cuándo necesitamos tener presencia si existiera trabajo de inteligencia? O las estadísticas nos muestran que tener permanentemente a la fuerza de tarea conjunta ha sido un beneficio para la población en general o como critica mucho Fidel, y quiero preguntarte cómo lo sentís vos, como una protección y una tranquilidad para el gremio ganadero, que sabe que tiene a la FTC en su casa cerca y que puede hacerle de seguridad y de guardia como un policía que cuida una estación de servicio en zona urbana, como un policía que recibe parte de la plata que sabes que tenés que pagarle a tu guardia, pero es mejor que de repente la patrulla te pase un par de veces a cuidar tu farmacia. Ocurre en Asunción con policías. ¿Por qué no pasaría en zona del EPP? A ver, yo no creo que sea así como la gente pinta, ¿verdad? De que los militares o las fuerzas de tarea conjunta militares y policías brindan seguridad, custodia para los ganaderos, ¿verdad? Y algún ganadero en particular. Sí están ellos con destacamentos, ¿verdad? Y destacamentos móviles en zonas donde realmente manejan ellos información, y no es solamente ganaderos, están en centros urbanos, ¿verdad? Donde hay pequeños campesinos. Vuelvo a decir, ¿verdad? Puede ser el camino, la fuerza de tarea conjunta o el estado de excepción. Finalmente es un problema, ¿verdad?, de personas, ¿verdad? Son las herramientas que tenemos, ¿verdad? El marco legal es lo que nosotros podemos discutir, si es el estado de excepción, ¿verdad?, o es la fuerza de tarea conjunta, pero las herramientas que vos tenés, las personas que tenés para dar solución a esto, es siempre lo mismo. Y vos tenés una idea formada, porque finalmente creo que lo que un legislador, y es donde yo tengo mi cuestionamiento con quien desde la candidatura a la intendencia promete fuentes de trabajo para todos. Y quizás ese no sea el rol de un intendente. Quizás el intendente tenga problemas de otro tipo, los baches, las plazas, los puentes. Esos son la administración de Fonacide. Fidel Zavala como legislador lo que probablemente va a tener que decidir es, ¿volvemos al estado de excepción o mantenemos a la fuerza de tarea conjunta? Ante esa disyuntiva, ¿qué pensás? Mira, si tenemos que volver al estado de excepción, volvemos, Santiago, no hay problema. Si es lo conveniente, sin ningún problema. Lo primero que yo te diría es escuchemos, ¿verdad?, a las personas, a las personas capaces, a los asesores, ¿verdad?, en materia de seguridad, y tomemos la decisión en conjunto. 1. 2, nosotros tenemos que conocer un poco cuál es la limitación que nosotros tenemos en materia de seguridad siendo legislador, ¿verdad? Nosotros podemos, ¿verdad?, ser contralores, ¿verdad?, porque tenemos esa capacidad. Nosotros podemos legislar, ¿verdad?, crear leyes, ¿verdad?, para modificar algunas, sobre todo las leyes orgánicas que hacen a las instituciones de seguridad. Y lo que nosotros podemos hacer también es ayudar a construir institución dentro de la medida que nosotros pongamos. Pero esa
esa voluntad de construir institución, ¿verdad? Y esa voluntad, ¿verdad? De que realmente haya este cambio en la ley orgánica de la Fuerza de Seguridad, ¿verdad? No basta porque sea una voluntad política de una persona dentro del Parlamento. Esto necesita construirse entre todos, ¿verdad? Porque nosotros podemos hacer, ¿verdad?, lo mejor de lo mejor que ya se ha hecho, se ha tenido cosas brillantes en materia de seguridad, sobre todo para el tema de FTC, ¿verdad? Pero si el encargado de aplicar, el encargado de administrar, que es el Ejecutivo, no tiene intenciones, vamos muertos, ¿verdad? Y ocurre lo contrario, puede haber intenciones de parte del Ejecutivo, ¿verdad? Pero el Legislativo no tiene esa misma visión, entonces esto requiere de mucho diálogo, ¿verdad? Y yo creo que lo que es seguridad, ¿verdad?, está mucho más arriba de lo que es, ¿verdad?, FTC y es EPP, ¿verdad? Y te vuelvo a reiterar, el gran desafío para nosotros en materia de seguridad es el crimen organizado, es el narcotráfico, termina corroyendo a la sociedad, ¿verdad? Y necesitamos trabajar mucho en lo que es seguridad ciudadana. ¿Qué pensás de la propuesta, de la idea del ministro de Corte de Bajac que dice, ¿por qué no abrir una conversación con estos grupos? No usó la palabra negociar, habló de conversar y buscar una salida similar a la de Colombia. ¿Qué pensás al respecto? No, yo creo una idea traída a los pelos, Santiago. Primero que nosotros no tenemos la situación de Colombia. Colombia tiene 40 años de guerra, millones, no miles, millones de personas, vamos a decir, afectadas. 24.000 hombres en armas llegaron a tener, ¿verdad?, cantidad de frentes guerrilleros. La situación, ¿verdad?, es diferente. Y mismo así, Colombia, ¿verdad?, haciendo lo que ellos tuvieron que hacer, ¿verdad?, que es el sistema de ellos, fueron a través de, o sea, fueron a votar, a tomar la decisión si efectivamente llegaron al acuerdo del paz o no a través de un referéndum, ¿verdad? Y realmente con todo eso mucho, en la primera vez perdió Santos, ¿verdad? Entonces, la situación de Paraguay, ¿verdad?, es totalmente diferente. Este es un grupo de 20 personas más sus logísticos, y que un ministro de la Corte, y a mí me genera un poco de suspicacia, lo digo claramente, ¿verdad? Yo puedo pensar de que como él está pasando el retiro, tiene que ir a trabajar en la zona norte, quiere tener cierta impunidad de parte de estos delincuentes, o efectivamente, porque este grupo de delincuentes, y salió en los medios de prensa, ¿verdad?, tienen cerca de 3.800.000 dólares, ¿verdad?, en su haber ya de tantos secuestros, etcétera, etcétera, está comprando, ¿verdad?, como para que, voluntad de un ministro de la Corte, como para que podamos ver y se le cambie el estatus de un grupo beligerante y salga lo que es la justicia paraguaya, ¿verdad?, y tenga que ser juzgado en un tribunal internacional. Me parece una locura, ¿verdad? Y lo más grave de todo, ¿verdad?, y yo creo que tendría que haber sido llamado, ¿verdad?, a la atención, ¿verdad?, al orden por sus pares, ¿verdad?, los otros ministros. Él es el representante, ¿verdad?, del Poder Judicial, la máxima instancia, es uno de los ministros de la Corte, y él es el que tiene que hacer con que el imperio de la ley, el imperio de la justicia reine, y resulta ser que de parte de él, ni siquiera de parte de los delincuentes sale. Entonces yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Verdad? Esto te da la pauta de que tenemos. ¿Vos crees que puede responder no solamente a una idea que ve mirando el noticiero Bajac, sino que puede responder en realidad a algún tipo, no digo de acuerdo, sino de charla, conversación o contacto con estos mismos grupos criminales? Locura, locura. Vuelvo a repetir, a mí me genera suspicacia, ¿verdad? Y él como ministro de la Corte, si se le escapó, él tendría que, vamos a decir, repensar. Jamás puede estar diciendo, él es un ministro de la Corte, ¿verdad? Fidel, muchas veces, no una sola vez, muchas veces le escuché decir, desde que se anunció tu candidatura a Desirée Massi, que algo te pasaba a vos con ella y con Rafael Filisola. Y decía, todas las veces que habla, pasa por alto y no entiendo por qué, ni por pedido de quién, todo el tiempo que Rafael estuvo al lado, todo el tiempo que Rafael le acompañó, lo que estuvo cerca de su familia como ministro y que en realidad fue una persona que combatió al EPP, inclusive poniendo en riesgo a su propia familia. ¿Qué pasó con el caso Rafael Filisola, Desirée, Fidel Zavala? No, yo nunca, al contrario, en muchos programas reconocí, ¿verdad?, la función que tuvo Rafael, en ningún momento, y lo hice públicamente, ¿verdad?,
Pero no por eso en todos los lugares tengo que estar diciendo de que Rafael fue lo mejor. Yo creo que hizo lo que tenía que hacer en su momento, así como hicieron otras personas, ¿verdad? Es lo mismo que las otras personas vengan a reclamarme, pero en ningún momento yo hablé mal de ellos, ¿verdad? Si ella tiene ese concepto, bueno, allá ella, yo estoy tranquilo con mi conciencia. Pero creo que Rafael tuvo su buena gestión, vamos a decir, como ministro del Interior, y vuelvo a decir, con menor recursos y tal vez en situaciones más precarias que la que tiene este actual gobierno. Por eso digo, ¿verdad?, que la gran deuda y el gran fracaso de este gobierno es en materia de seguridad. Pero, lo que pasa es que estamos en un ambiente político. Eso hoy. te iba a preguntar, ¿a qué atribuís? Claro, ¿Atribuís claro. a que tienen que restarse votos mutuamente y hoy Obvio. están en disputa, o a qué atribuís? Obvio. Estamos en campaña. Esa es la parte que yo no entiendo, ¿verdad? Porque cuando estábamos nosotros en el sector privado, vamos a decir, la gente reclamaba porque no nos involucrábamos. Y resulta que hoy nos involucramos, pues ahí la gente comienza a tirarnos con cascotes, ¿verdad? Yo tendría otra actitud, ¿verdad? Menos pusilánime, ¿verdad? De la de aplaudir, ¿verdad? Que gente efectivamente sana entre, porque ese es el reclamo que nosotros siempre hemos hecho, ¿verdad? Y es el reclamo que la ciudadanía viene haciendo, ¿verdad? En el sentido de que queremos tener mejores representantes, ¿verdad? Yo sé que vamos a disputar, ¿verdad?, el tercer espacio, ¿verdad? Y bueno, es la realidad, pero manejemos esto en un marco de respeto, ¿verdad? Manejemos esto, ¿verdad?, en base a una agenda país, manejemos esto en base a propuestas y contenidos, manejemos esto en base a testimonio de vida de las personas, ¿verdad? No solamente de las que encabezan la chapa, ¿verdad?, porque atrás puede venir una lista sábana, de todas las listas, ¿verdad? Miremos. Fidel, hoy, si mirás la composición del Congreso y todo lo que pasó en Senado, en Cámara de Diputados, creo que hay elementos suficientes como para decir, acá no se obró de manera correcta o acá se obró de manera correcta. Y hay episodios políticos, económicos, sociales que fueron fundamentales como para tener una idea. Si vos tuvieras que hacer una evaluación de este Congreso que se está yendo, desde el rol que le cupo a cada una de las fuerzas, el Partido Colorado en el oficialismo, la disidencia del Partido Colorado, la oposición, si es que fue o no fue oposición, si es que en los votos terminaron respondiendo al país o a intereses personales, ¿qué evaluación haces como para partir de ahí construir la idea y decir, con esto tiene afinidad Fidel y estas garantías tenemos o estas garantías no tenemos como sociedad, dependiendo de lo que cada uno crea? Sí, yo te diría el tema de este Congreso, y tocaría un poco tangencialmente también el tema del Ejecutivo, ¿verdad? Una de las grandes cosas de este Congreso, ¿verdad?, fue haber defendido, ¿verdad?, la Constitución, ¿verdad?, en cuanto al tema de reelección vía enmienda, ¿verdad? Eso no tenemos que negar. O sea, ahí le das un punto, digamos, a la oposición y la disidencia. Le doy un punto a la oposición y a la disidencia, ¿verdad? Porque se tenía que hacer y era el reclamo generalizado de la ciudadanía, ¿verdad? Yo creo que se venía pisoteando la Constitución. Ahora, cuando yo te digo vamos a tocar tangencialmente el Ejecutivo, te digo, a ver, el Ejecutivo teniendo tantas necesidades administrativas, ¿verdad?, para llevar adelante los intereses generales del país, tenía que tener una capacidad de diálogo, ¿verdad?, que no la tuvo con el Congreso. Pero con eso no quiero decir que el Congreso también fue excelente, ¿verdad?, porque el Congreso tampoco tuvo esa capacidad de diálogo y muchas cosas se trancaron, ¿verdad? Se trancaron por el simple hecho de decir nosotros somos oposición. Y yo te digo, ¿verdad?, ¿por qué demoró en salir la ley de APP? ¿Por qué demoró en salir la ley de llave en mano? ¿Verdad? ¿Por qué el estudio de navegabilidad de las cuencas del río Paraguay, Paraná, siendo Paraguay un problema, o sea, un país con problemas de competitividad? A ver, podemos nosotros hablar de puntos, seguir hablando negativo, y es porque eran oposición por oposición nomás, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros tenemos que ser un poco maduros y un poco sensatos, ¿verdad? Independientes del signo político que esté gobernando en el momento, de turno, ¿verdad? Nosotros siempre vamos a ser pro país, porque a medida que al gobierno de turno le va bien, a todos los paraguayos le va bien, y Patria Querida siempre dio fe de esto, ¿verdad? Yo siempre le digo, tal vez la gente no recuerde, Santi, pero, a ver, en el 2003, Nicanor Duarte Fruto, todos los organismos internacionales decían, hagan las adecuaciones fiscales, ¿verdad? Ustedes están al punto del default, o técnicamente Paraguay estaba en default, ¿verdad? Paraguay no era sujeto de crédito internacional, ¿verdad? Y el Partido Colorado presenta un proyecto de ley de adecuación fiscal donde es revisado en casi un 80% por el Partido Patria Querida, ¿verdad?
y he llevado adelante. ¿Verdad? En ese momento le llamaban el impuestazo y a Patria Querida le dijeron plata querida. ¿Verdad? Y finalmente lo que hicieron fue ordenar la casa macroeconómicamente y esto pasaba por medidas, vamos a decir, desde el punto de vista cambiario, desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista de cuentas fiscales, ¿verdad? De macroeconomía que tenía que llevar el Banco Central. Entonces, y esa parte de esas cosas, de ese acuerdo político, terminamos de cumplir recién ahora en este periodo. Eso no era crees? renta personal. Entonces, para terminar nomás, ¿verdad? Y el tema del Congreso, vos agarré y me decís, a ver, la oposición por oposición, no sé, en algún momento dijimos, no, hoy vamos a hacer nosotros oposición porque estamos en contra. Pero yo le digo, pero hoy lo que es oposición, Lugo fue parte del contubernio con Cartes por el tema de la reelección vía enmienda, Cierto. ¿verdad? Y hoy es parte de la alianza. Seamos sensatos, a mí me molesta, ¿verdad? Cuando no existe coherencia, a mí me molesta cuando hay populismo, ¿verdad? A mí me molesta cuando hay incongruencias en los planteamientos de la gente, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, ¿verdad? Cuando las personas, ¿verdad? No tienen ese pensamiento analítico, ¿verdad? Que quede en la mentalidad colectiva de las personas. Con el sector que menos afín sos en términos en términos ideológicos, programáticos, mirando hoy el Congreso, ¿cuál sería ese sector? Como para decir, esto no esperen de Fidel Zavala, esto no va a ser Fidel Zavala, así no va a votar Fidel. Atendé, yo pondría antes de sector, ¿verdad? Porque yo creo que hay personas válidas en todos los sectores, yo te diría que yo soy contra el modelo demagógico y populista. Nosotros vamos a presentar, yo creo que vamos a terminar esto, Santiago, llevando en este Congreso de esta manera, vamos a terminar confrontando modelos, ¿verdad? Uno es el modelo demagógico, populista, prebendarista, clientelista, y el otro es el modelo del desarrollo y del trabajo y la dignificación de la zona. ¿Y quiénes están hoy en ese sector demagógico en el Congreso? Y, mira, yo te digo, Frente Guazú presentó la ley de subsidio, ¿verdad? Donde el RENAF eran 37.000 personas y donde la cuenta que tenía cada supuestamente persona o pequeño productor, y vos eran 52 millones de guaraníes, y van a hipotecar el futuro de nuestros hijos. Por ahí vos te vas y hablas con los pequeños productores y te dicen, no, nosotros no tenemos tiempo para estar cerrando la ruta. ¿Verdad? El pequeño productor realmente está trabajando en el campo, nosotros no debemos 52 millones de guaraníes. ¿Verdad? Y acá quería que se condonen las deudas por electrodomésticos, ¿verdad? De TV Claro, de Electrofácil o de algunas de estas empresas de electrodomésticos. Entonces, vamos a ser realistas. Es fácil ser generoso con el dinero de los otros. Y eso fue el Frente Guazú, populista, demagógico. Sí, claro que sí, ¿verdad? Y vamos a terminar confrontando modelos, estoy seguro. Un modelo, ¿verdad? Es el modelo del populismo, la demagogia y el clientelismo, el prebendarismo, y el otro modelo es el modelo del desarrollo y del trabajo, ¿verdad? Y la dignificación de las personas a través del trabajo. Ahora, vos tocaste, por ejemplo, dijiste no trancar por trancar. Te quiero decir nomás, Santula, mira, yo siempre digo esto. Desde el 92 a la fecha han pasado 20 y tantos años. Paraguay, en nombre de la reducción de la pobreza, ha gastado 5.500 millones de dólares, ¿verdad? Al inicio del periodo de gobierno de Cartes. Casi el equivalente a la deuda externa. Y yo le digo a la gente, decime qué política de desarrollo rural tenemos. Dame un ejemplo de un pequeño tambero, de un fruticultor, de un horticultor, de un apicultor que diga, este es el ejemplo que el Estado paraguayo ha colocado y tenemos que seguir todos para quitar a la gente de la pobreza. No conozco uno. Estuvimos recorriendo ahora, estuvimos viendo hacienda que se estaba entregando a los pequeños productores dentro del marco de un programa. Te pido que investigues, se llama PRODERS, 40 millones de dólares, supuestamente iban a entregar animales doble propósito, carne y leche, y terminaron entregando cualquier cosa y le hacen firmar. Esa hacienda pesaba 270, 280 kilos, tenía, no era hacienda lechera, era hacienda híbrida, ¿verdad? Cruza, en el mercado el valor carne vale 1.800.000 a reventar y le decían firmar por 4,5 millones. Yo le digo, ¿pero por qué firmaste, señora? ¿Cómo que es gratis, Rupinte? Me dice, ¿cómo que es gratis? Yo le digo, ¿cómo que va a ser gratis? 40 millones de dólares alguien va a tener que pagar y seguramente van a ser tus hijos y mis hijos y el hijo de muchos otros paraguayos. Entonces, cuando nosotros agarramos, ¿verdad? Yo le digo, para los pequeños productores, ¿tenemos una política de transferencia de tecnología? No hay. ¿Tenemos una política de créditos agrícolas? No hay. Funciona ahora el crédito agrícola de habilitación que
casi fundido, terminó condonando dos deudas, ¿verdad?, enormes, que casi fundió el crédito agrícola de habilitación, y a los pequeños productores le llegan entre el 18 y el 22%. ¿Qué negocio para un pequeño productor le va a generar entre el 18 y el 22%? Cuando la plata en el mercado vos conseguís en torno a un 5 o 6%, más 2% de gasto administrativo que pueda tener, más 2% de seguro por incobrable, ¿verdad? El productor le tiene que estar llegando en torno al 10%, ¿verdad? Y le tiene que llegar con años de gracia. Es mucho mejor, ¿verdad?, tener esa maquinaria productiva vigente antes de estar creando todos estos planes populistas, ¿verdad?, estos subsidios. Miren el ejemplo de Argentina, miren el ejemplo de Venezuela y de muchos otros lugares, ¿verdad? Yo no estoy en contra del subsidio, ¿eh? La tercera edad tenemos que trabajar, tenemos que hacer una fuerte inversión en la juventud. Dijiste hace rato, Fidel, citando los males del Congreso, dijiste la oposición por oposición que tranca proyectos por trancarlos, como por ejemplo la ley de alianza público-privada. El cómo se llevó la alianza público-privada, que hasta hoy tiene problemas hasta el aeropuerto, que fue la primera concesión que se dio en alianza público-privada, y que tengan los cuestionamientos de dejar todos estos convenios en manos de un grupo de gerentes del mismo entorno del presidente, de los Jiménez Gaona, de los familiares, de los cercanos, de los López Moreira, de los Barrio Canal, no es una muestra a la hora de decir, no era darle por darle nomás la alianza público-privada, si finalmente iban a hacer esto. No es al contrario un punto para el Congreso el haber dicho, señores, ¿cómo lo van a hacer? No, yo no veo de esa manera. Yo veo el ejemplo de Perú, veo el ejemplo de Ecuador, veo el ejemplo de Chile, donde efectivamente funcionó. Tal vez como haya presentado el Ejecutivo, ¿verdad?, era una ley, ¿verdad?, pasible de hacer revisiones y de hacer modificaciones y correcciones, ¿verdad?, pero nunca tuvo en el espíritu, ¿verdad?, de nuestros congresistas llevar adelante esas modificaciones, esas correcciones, ¿verdad?, y llevar adelante el desarrollo del país a través. Todo el mundo te habla de corrupción, sí. Vamos a armar los mecanismos, ¿verdad?, de contralores para que efectivamente no haya corrupción. Se puede. Todo el mundo te habla de fuente de financiamiento, te dicen no hay empresa que tenga espalda como para quitar un crédito de 600 millones de dólares para hacer una ruta. Y yo te digo, y hace 2 de 300, ¿verdad? Hace 10 de 60, ¿verdad? Pero el no por el no nos sirve, no nos va a ir a ningún lado. La democracia se construye entre todos. ¿Vos ves o no ves hoy, Fidel, que negocios del Estado están quedando en manos del entorno de Cartes? Sí, veo y me preocupa. ¿Cuáles, por ejemplo? A ver, salió hace poco el tema del puerto, ¿verdad?, que nosotros no sabíamos, ¿verdad?, y terminó con, no sé, reventando el tema del Vitrem, y saltó a la luz por el tema del Vitrem, y yo veo de mala manera, hemos combatido, ¿verdad? O sea, yo siempre he criticado ese tipo de cosas, ¿verdad? Cuando te digo combatido es del sector privado, ¿verdad? Nosotros lo que nos tocaba. Y somos contra, ¿verdad? Y somos contra todo esto, ¿verdad? Yo creo que se puede. A ver, yo soy un convencido de que los países, ¿verdad?, se desarrollan, y esto siempre digo porque leí un libro que me encantó, ¿verdad?, que es el libro de ¿por qué fracasan los países?, ¿verdad?, de Acemoglu, que dice, los países se desarrollan porque tienen políticas públicas serias, responsables, sensatas, conducentes a algo, con instituciones fuertes, que es lo que tenemos que construir, con una justicia independiente. Vos estuviste tocando el tema de los ministros de la Corte, 5 ministros de la Corte, ¿verdad?, cumplen mayoría de edad, ¿verdad? Yo creo que es el momento de colocar personas idóneas, capaces, probadas, con valores éticos y morales, con un testimonio de vida como nosotros hablamos, ¿verdad? Entonces, te vuelvo a decir, ¿verdad?, políticas públicas conducentes a algo, instituciones fuertes, ¿verdad?, con una justicia independiente y con una sociedad empoderada, contralora. Quiero hacer una especie de ping-pong con cuestiones que vas a tener que decidir en algún momento y quiero saber si tenés alguna idea respecto a estos temas. Primero, indudablemente tema de debate para todos los congresos, reelección. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es la vía que corresponde para un proceso como ese? No, la vía es la modificación de la Constitución. ¿Por qué? ¿Por la enmienda, por la reforma? No, tiene que ser la reforma de la Constitución, ¿verdad? Y cuando yo te digo, yo tengo mi criterio, no es un criterio del partido, ¿verdad?, quiero aclarar esto, de que la reelección es necesaria en el Paraguay. Ahí podemos comenzar nosotros a discutir si son años consecutivos, ¿verdad?, o son años alternados, podemos discutir si son 4 años o si son 5 años. Yo te diría que, desde mi punto de vista, ¿verdad?, y para que las cosas queden lo más claras posible para el gobierno de turno y para la oposición, a mí me gustaría que haya reelección, ¿verdad?, y con años alternados. ¿Por qué? Porque uno sabe que tiene fecha
de inicio, que tiene fecha de vencimiento, ¿verdad? Se encarga solamente de gobernar, que es lo que le corresponde, porque si hacemos años seguidos, no sé, los últimos año y medio, ¿verdad? Va a tener que volver a trabajar otra vez por la reelección, ¿verdad? Y va a estar habilitado legalmente, o sea, tiene sus peros, ¿verdad? Me gusta el esquema de Chile, ¿verdad? Donde es año alternado, y te diría que nosotros comencemos a revisar, ¿verdad? Lo referente al tema de elección, nuestro sistema, ¿verdad? El sistema de DON es un sistema que realmente no es un sistema justo para los paraguayos, ¿verdad? Pensar nomás que el 50% de los paraguayos, ¿verdad?, concurre a las urnas, ¿verdad? Y uno es el electo presidente de la República, un 30 o 35% de los votos. Quiere decir que el 15% de los paraguayos, ¿verdad?, está tomando la decisión de quién es presidente o no. Me parece que necesitamos dar algunos pasos. ¿Estás de acuerdo con la ley de paridad o crees que es una distribución injusta la que se da finalmente con la ley de paridad que fue aprobada? A ver, yo creo que la mujer tiene que tener ese espacio, ¿verdad? Pero no a través de la ley de paridad, ¿verdad? Porque ahí vamos contra los principios, ¿verdad? Y yo siempre le digo, le pongo un ejemplo, ¿verdad? El tema de las listas sábanas muere con el tema de la ley de paridad, ¿verdad? Entonces, yo creo que tiene que llevar por sus medios, yo creo así como está hoy, donde la mujer tiene asegurado, y podemos hablar de más escaños, ¿verdad? Pero si vos... Y sería pernicioso, ¿verdad? Porque si de repente tenés personas que no están preparadas, ¿verdad?, y obligatoriamente tengan que estar por la ley de paridad, yo creo que sería nefasto inclusive, ¿verdad? Yo creo en la libre oferta, ¿verdad?, y la libre demanda, ¿verdad?, de las personas per se, ¿verdad?, como una persona política, por su capacidad, por su preparación independiente, que sea hombre y mujer, o mujer. ¿Qué pensás de la unión civil igualitaria? No del matrimonio, la unión civil igualitaria. Mira, yo soy muy a favor de la vida y la familia, ¿verdad? Y estoy marcado dentro de lo que dice la Constitución Nacional, Santi. Respeto a las personas, pero que no, también así como respeto, pido que ellos respeten. ¿En qué, cuando decís estoy a favor de la vida, en qué atentaría contra la vida la unión civil de personas del mismo sexo? Y a ver, no sé, el hecho de que fisiológicamente no puedan tener ya es una discusión, ¿verdad? No puedan tener familia. Pero eso no le restaría vida a nadie, Fidel. No le resta vida a nadie. Por eso digo, si estoy a favor de la vida, me hace un poco de pero ruido. A ver, te pongo un concepto general nomás, ¿verdad? No básicamente para este caso, ¿verdad? Yo estoy a favor de la familia, entonces, en todo caso. Con la composición, digamos, tradicional, mamá, papá. Sí. ¿Y cómo tomás cuando en realidad hoy muchas de esas familias no tienen a papá y sin embargo siguen siendo para vos familias aunque no esté la figura paterna? Sí, claro que sí. Nacieron en un seno, en un núcleo familiar, ¿verdad? Yo a papá lo perdí con 17 años, no por eso dejé de ser familia, ¿verdad? Y ese es el ejemplo de muchos paraguayos, ¿verdad? O sea, tu voto sería en contra de cualquier ley que apruebe el matrimonio, la unión civil igualitaria. Sí. Fidel, ¿qué pensás de hoy uno de los debates que se da, que es la pérdida de investidura a través de esta reglamentación que se aprobó? ¿Cómo lo ves desde Patria Querida o desde tu percepción personal? Mira, yo creo que realmente estoy muy de acuerdo con todas las manifestaciones, ¿verdad? Este tema del autoblindaje es algo que realmente va contra todo lo que nosotros necesitamos. El solo hecho de pensar de que tiene que haber una mayoría de 2/3, ¿verdad? Como para que realmente puedan, eso no se va a dar, y el caso de que tenga que tener una sentencia definitiva es una locura, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que perder esa investidura de acuerdo a sus actos y uno pierde en función a un respaldo político, sí o no, ¿verdad? Entonces, yo creo que así como estaba era correcto, y yo creo que esto puede llegar a ser pernicioso para nuestro sistema democrático, principalmente para lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Que es sanear el Congreso. Por último, Fidel, ¿qué respondes a aquella gente que dice, y recuerdo acá, incluso algunas personas mencionaron con nombre y apellido Patria Querida, como un satélite del cartismo? ¿Escuchaste ya eso? ¿Te habrán dicho? Sí. ¿Qué respondes ante esa situación? Bueno, que es, mira, todos estos ataques y estas ofensas son porque nosotros estamos haciendo mella, nosotros estamos, mella, vamos a decir, en el espacio donde nosotros estamos compitiendo, nosotros estamos muy tranquilos, ¿verdad? Porque en las encuestas nosotros venimos creciendo, ¿verdad? Y venimos, ¿verdad?, como cuarto espacio en todas las encuestas,
¿verdad? Y nos han demostrado, o sea, hemos demostrado, no es que nos han demostrado, hemos demostrado que efectivamente no somos un satélite de Cartes, ¿verdad? Hemos presentado la impugnación contra su candidatura, ¿verdad? Y lo he dicho públicamente que en el momento que él tenga que tomar juramento no le vamos a dar ese juramento. O sea, eso ya es decidido. Decidido públicamente, te lo estoy diciendo, vuelvo a repetir, vamos a repetir las veces que sean necesarias, ¿verdad? Creemos que él está fuera del marco de la Constitución, así como otros candidatos, ¿verdad? Y así como muchos candidatos de las listas, los partidos tradicionales, ¿verdad? Detrás de tus listas sanas, ¿verdad? Tenemos muchas personas con deuda pendiente ante la justicia. Entonces, señores, renovemos. Gracias, Fidel. Dale, Santiago, para mí un gusto. Igualmente, señor. Súper. Hacemos la pausa. A la vuelta de la pausa vamos a conversar con Jorge Rolón Luna, candidato para la Cámara de Diputados, y vamos a charlar con él respecto a sus propuestas, más o menos en una línea en la que conversábamos también con Fidel Zavala. Hacemos la pausa, venimos en 2 minutos. Señores, estamos de vuelta, 21:50, y ya ahora del Senado pasamos a Cámara de Diputados en este debate, porque la idea es conocer un poquito cómo piensan y sobre todo de la manera más honesta posible qué creen que pueden llegar a ser, porque uno a veces escucha ideas fantasiosas de gente que dice desde el Congreso vamos a hacer esto, y en realidad es imposible hacerlo desde el Congreso. Entonces queremos conocer las propuestas y sobre todo lo que sí van a poder realizar. Nos acompaña uno de los candidatos al Congreso de la Nación en la lista del P+, que es Jorge Rolón Luna, una persona a quien conozco más que nada por su vínculo con organismos de derechos humanos y su lucha permanente a favor de la garantía de estos derechos en institutos penitenciarios y en una serie de cuestiones a nivel país. Jorge Rolón Luna, ¿cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo, Santiago, un saludo a la audiencia. ¿Cómo va la campaña? La campaña va bien, es difícil, sin embargo, hacer una campaña con muy pocos recursos. Nuestra capacidad de generar o de obtener recursos es muy diferente a la de otros partidos, pero estamos utilizando las redes sociales, tengo la suerte de que me invitan a programas en los medios de comunicación, lo mismo mis otros compañeros también, y desde esa perspectiva estamos llegando a mucha gente con nuestras propuestas. ¿Por qué el P+? ¿Ideológicamente te ubicás ahí, encajás ahí, o es una cuestión como ocurre en otros partidos, por ejemplo, donde uno ve a una Katia González que estaba anteriormente en Patria Querida y hoy encuentra en el Encuentro Nacional otro lugar, otra oportunidad? O el Partido de la Juventud, que tenía finalmente gente de diferentes partidos porque era la plataforma que les iba a permitir de alguna manera llegar. ¿Por qué el P+? Bueno, en primer lugar, yo me ahorraste el trabajo porque no quería personalizar, pero sí hay numerosos ejemplos, diste alguno de ellos, de gente que tiene, digamos, algún tipo de vocación política y utiliza partidos, digamos, que están ahí esperando también tener alguna figurita, ya sea de los medios de comunicación o mediática por alguna razón o del mundo del espectáculo, lo que fuere, porque no son partidos orgánicos que generan cuadros y liderazgos. Desde esa perspectiva, el caso mío y el del P+ es un caso absolutamente diferente. Yo soy de larga data simpatizante y amigo del P+, colaborador también en los temas en los que tengo algún tipo de experticia y en los que puedo cooperar con algún punto de vista, algún documento. Yo soy ex afiliado al Partido Revolucionario Febrerista, o sea, tengo una prosapia progresista de larga data. Yo me desafilié al PRF cuando juré como juez. No volví a afiliarme a un partido político, pero soy simpatizante del P+ desde hace rato y tengo coincidencia ideológica importante con el partido, con su línea política, y por eso estoy ahí. No me imagino estando en otro partido o alguno de esos partidos cascarones que no tienen nada detrás y que donde ahí obviamente yo creo que la gente tampoco es muy tonta, hay mucho oportunismo sobre todo. A ver, mirando nomás eso, no veo mal en todos los casos. Quizás sea deshonesto ideológicamente si este fuera un país donde las ideologías sean respetadas y uno sepa cómo va a votar el republicanismo, cómo va a votar el Partido Liberal, cómo va a votar el Partido Colorado, cómo va a votar la izquierda paraguaya. Muchas veces discutimos eso, Jorge, y yo creo que este país te sorprende cómo puede votar un liberal un día y cómo puede votar al día siguiente. Entonces, que alguien, como ocurrió en el caso de Tony Apuril, utilice la plataforma política de un partido como para
hacer correr su candidatura, porque no tienen la posibilidad todavía de fundar un movimiento, menos de un partido político, quizá sea una cuestión discutible. ¿Vos no lo ves bien? Y no lo veo bien por esas razones que esgrimí. Obviamente se puede también abundar mucho más acerca de eso. Creo que nuestro país pasa por una crisis política que no es un colapso del sistema de partidos como se vio en otros países, pero evidentemente hay una crisis. No hay que confundir con colapso. Paraguay es un país, junto con Honduras, uno de los prácticamente únicos en América Latina que tiene partidos que vienen del siglo XIX. Sí, ese bipartidismo que viene de esa época. Y después, en la mayoría de los países ha habido una renovación de todo el sistema de partidos y yo creo que son necesarios partidos fuertes con una clara definición ideológica que la gente pueda saber a qué está votando. De hecho, los nombres de los partidos dicen mucho. O sea, nombres que dicen mucho al no decir nada, valga la contradicción en los términos. El Partido de la Juventud, ¿qué significa eso? Y realmente los candidatos no son siquiera jóvenes. En realidad es cualquier cosa, es un cualquier cosismo. Y yo creo, y ahí hay que hacer el mea culpa entre el PEMAS y otros partidos que ya llevan unos años, otros movimientos, que ese tercer espacio que a mi criterio está ahí esperando una propuesta concreta, una definición clara y también diferenciación clara con respecto a cómo actúan los políticos de los partidos tradicionales. Hemos fallado en ese sentido quienes, de hecho estamos criticando estos partidos o estas candidaturas oportunistas porque no hemos ocupado esos espacios. Yo creo que hay 1 millón de votos sueltos en el Paraguay hoy día que están buscando algo mejor que los partidos tradicionales. Porque la manera en que han administrado este país, yo creo que uno puede decir, digamos que sin equivocarse, que el PLRA ha cogobernado nuestro país en los últimos decenios. Si bien ha estado solo 1 año en el Ejecutivo, ha sido parte también y yo creo que hay mucha gente que se ha decepcionado del propio Partido Colorado, del propio Partido Liberal, como partidos tradicionales y que detentan gran parte del espectro político de nuestro país, pero también se ha fallado a la hora de ofrecer cosas mejores y ahí así tenemos que hacer un mea culpa. Recién le preguntaba a Fidel Zavala con qué sector político tenía una amplia diferencia y que de ninguna manera representaba su línea de pensamiento. Y me dijo, me citó al Frente Guazú definiendo como una nucleación prebendaria, como una nucleación populista, y utilizó otros términos que tienen que ver con el populismo, la demagogia también. Es un sector de izquierda. ¿Vos te sentís afín a la línea política con la que se expresó en todo este tiempo el Frente Guazú, por ejemplo? Y pregunto el Frente Guazú porque finalmente uno mira las encuestas y demás y ve como que del sector de izquierda es hoy el de mayor preferencia. Bueno, voy a tratar de responder a la pregunta, pero me queda un poco lo que dijo el señor Fidel Zavala y me hace ruido a la hora de contestar yo mismo. ¿Qué te hace ruido? Porque quisiera contestar la misma pregunta que se le hizo a él, pero voy a tratar de enfocarme en lo que me ha preguntado. Bueno, en primer lugar, uno tiene coincidencias con partidos y con movimientos políticos que tienen una línea política e ideológica similar a la de uno, ¿sí? Eso es natural. Y pasa con Fidel Zavala y pasa conmigo y con el PEMAS. Ahora, yo tengo diferencias con algunos elementos, con algunas figuras importantes del Frente Guazú. De lo contrario, hubiera estado en el Frente Guazú. Tengo muchos amigos ahí, gente con la que también tengo una larga relación, como Esperanza Martínez, como Ricardo Canese, por citar solo algunos. Pero tengo profundas diferencias con cierta línea, sobre todo política, más que ideológica. Ahora, a mi criterio, desde mi perspectiva, el problema de este país no es el Frente Guazú, el problema de este país son los dos partidos tradicionales. Y esa es lo que dice el señor Zavala es una clara definición ideológica de lo que es Patria Querida. Es un partido conservador, vinculado a los sectores empresariales, a los sectores terratenientes, a quienes este modelo económico que es excluyente, que tiene, digamos, efectos impactantes y negativos desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social y que genera la exclusión que existe, no le molestan. Sí le molestan porque, digamos, que tienen el discurso de la honestidad, el famoso honestismo como una línea política, la decencia, aunque no todos los, digamos que los integrantes ni las figuras de Patria Querida tampoco son
seres inmaculados y perfectos, pero ese es el discurso de ellos. Pero no tienen un problema con el modelo, y este modelo excluye, este modelo, digamos que deja a un lado o esconde bajo la alfombra a seres humanos, ¿sí? Y eso ocurre en algo de lo que, en ámbitos en los que hemos hablado mucho nosotros previamente, como el propio sistema penitenciario, la propia actuación del sistema de justicia que lo que hace es encerrar a miles y miles de personas todos los días sin ningún resultado visible desde el punto de vista de la seguridad. Entonces, yo tengo esas diferencias más profundas con el Partido Colorado. En primer lugar, el Partido de la Dictadura. En segundo lugar, es un partido que nunca ha renegado de su pasado autoritario y de los crímenes de la dictadura. Es un partido que nuclea una dirigencia, y no hablo de los colorados, de los afiliados al Partido Colorado, pero la dirigencia del Partido Colorado es lamentable, lamentable. Y yo no podría decir que me preocupa más, por más defectos que tenga Sixto Pereira, que González Daer, o que Juan Darío Monge, o que Juan Carlos Galaverna, o que el propio Horacio Cartes. O sea, desde un punto de vista democrático, desde un punto de vista de justicia social, desde un punto de vista de una construcción de un Estado social de derecho, más allá de los defectos que tienen, porque todas las nucleaciones políticas tienen personas que, digamos que son cuestionables desde cualquier punto de vista. Pero hay una tradición, especialmente de la ANR y de su dirigencia, ¿sí? De la élite colorada que viene ya de la época de la dictadura, y de esa burocracia que ha construido, de las instituciones que maneja, como el sistema de justicia, el Ministerio Público, el Legislativo. Entonces yo no me voy a preocupar de Sixto Pereira, me preocupa más González Daer. O sea, si te hiciera la pregunta abierta como la hacía Fidel Zavala, claro, ¿con qué sector no sos para nada afín? ¿Cuál sería ese sector? Y sería la dirigencia de los sectores conservadores, oligárquicos y miembros de esa claque que nos viene aplastando y que viene subsumiendo toda la energía de este país, que viene chupando la energía y los recursos de este país. No podría nunca. Acá hay una claque privilegiada a la que se han sumado los partidos opositores de la época de la dictadura e incluso partidos pequeños y partidos de izquierda. Nuestra propuesta desde el PEMA inclusive se diferencia de algunos partidos y movimientos de izquierda. Nosotros tenemos una propuesta concreta de plantear como proyecto de ley una disminución radical y tajante del salario de los congresistas. La eliminación por ley del seguro médico VIP. Los congresistas de nuestro país tienen un seguro médico VIP que cuesta más de 2,5 millones de guaraníes por mes que le pagamos nosotros. ¿Por qué ellos tendrían que tener un seguro médico pagado por el pueblo? Mientras la gente tiene que ir a IPS o tiene que vérsela con el sistema de salud o tiene seguro por lo que paga 400,000 guaraníes y que a la primera curita ya le dicen, no, esto tenés que pagar porque no te cubre el seguro. Nosotros planteamos también la eliminación por ley de la jubilación express, que es el nombre que le damos, mientras un paraguayo común y corriente tiene que trabajar 35 y 40 años, estos personajes trabajan 5 años y ya se jubilan. Y también yo estoy particularmente trabajando en un proyecto de ley que elimine de una vez y para siempre, por lo menos si se cumple la ley, todo lo que hemos visto últimamente, todo este tráfico de influencia. Yo soy partidario de implementar un registro público donde los congresistas digan con quién se reúnen y para qué se reúnen. Que sepamos con quién se reúnen, que dejen de ser lobistas de grandes intereses, que dejen de apretar jueces. Eso que he mencionado y que tiene que ver con este paquete antiprivilegio que decimos nosotros, es lo menos republicano que existe, ya que vos mencionaste el concepto de república. La república implica básicamente ausencia de privilegios, ¿sí? Es lo contrario de un sistema de castas, de claques, de un derecho estamental como había en la Edad Media. Resulta que acá hay gente que tiene seguro por el pueblo, se tiene jubilaciones fabulosas, salarios fabulosos, mientras la gente la está peleando. Yo no digo que yo la estoy peleando porque yo, gracias a Dios, soy un profesional que vive bien, no la paso mal, pero no puedo evitar sentirme mal por esos a los que le va mal. No puedo mirar para otro lado. Me interesó eso que decías del registro público. ¿Cómo Sí. se aplicaría y cómo se ejecutaría? Bueno, eso es algo que lo estamos todavía pergeñando. Es una idea que tuve hace poco, la hemos planteado en algunos espacios ya. Y sería un registro público que esté en la web, en donde los diputados y los senadores informan con quién se reúnen, fuera del hemiciclo, fuera del recinto del Congreso.
¿sí? No hay ninguna prohibición ahí, pero yo tengo que saber por qué te reuniste con el presidente de la ARP o con el presidente de tal empresa extranjera o con este lobista de las empresas mineras. Yo quiero saber por qué te hablaste con este juez, por qué le visitaste, si era para una causa vinculada a la protección de los derechos, libertad y garantía de las personas. Muy bien, genial, pero que sepamos. Acá hay un secretismo también que es parte de esa cultura antirrepublicana. ¿Sí? Acá, para empezar, y lo dice alguien que cree en una propuesta de izquierda en transformaciones profundas de este país, tenemos que empezar tomando la Bastilla, construyendo la República y empezando a construir un Estado social de derecho. Eso, tenemos que empezar por eso básico. Acá la clase gobernante se apropia de todos los recursos que se generan, de los bienes y servicios que se generan en este país. Y legisla para sí. Hubo un legislador que presentó un proyecto de ley para eximir de impuestos al pago a la compra de un avión. Hay otros que están haciendo lobby y que están vinculados a la empresa tabacalera y hacen lobby para que el impuesto a los cigarrillos no suba. Eso es lo más antirrepublicano que existe. Hay gente que recibe dinero de los ojeros y después se va y vota en contra o argumenta en contra de la elevación o la creación de un impuesto a la exportación de granos, por ejemplo. O sea, esas cosas, eso es construir república realmente, que sepamos quién es quién, así como vos decías. Hay partidos que no dicen lo que son. Ocurre con los medios también. En los Estados Unidos, por ejemplo, uno ve que en una campaña, por lo general, el New York Times apoya al candidato demócrata, pero lo dice claramente. Nosotros coincidimos ideológicamente y decimos hay que votar por Bill Clinton alguna vez. No dicen somos neutros y no estamos mirando desde afuera como si no tuviéramos ningún interés. Eso hay que hacer tanto en el ámbito de los medios de comunicación, pero sobre todo en la política. ¿A quién yo le represento? O sea, yo voy a estar en el Congreso, si me toca ser electo, voy a representar a las personas que tienen una situación más desfavorable. Y otra cosa que tampoco he escuchado mucho, creo que es hora de que los diputados de Asunción representen a Asunción. Acá no existe diputado de Asunción que haya alguna vez sido un representante de los asuncenos. Usted ve que los diputados de Cordillera, los diputados de Amambay, son la caja de resonancia de sus conciudadanos, de los que habitan en el mismo departamento. Acá el diputado por Asunción es alguien que está jugando libremente como esos jugadores a los que el técnico le dice, vos sin puesto fijo, andá nomás y hacer lo que sabés hacer. Yo creo que hay que crear una instancia de trabajo de los diputados por Asunción, hay que a su vez crear una instancia de contacto directo y de trabajo formal con los concejales de Asunción y hay que ir pensando seriamente en pensar en un gobierno metropolitano. Jorge, para Sí. hacer nomás ese contraste, hace Sí. rato preguntaba respecto a la fuerza de tarea conjunta. Sí. Y decía, le preguntaba a Fidel, ¿cómo hacer para que finalmente sea efectiva la fuerza de tarea conjunta? Hoy da la sensación y parte de la crítica es que los ganaderos están muy cómodos porque están cuidando las estancias más que cuidando en realidad de la población en general. Me decía él que eso no es así, a lo que equiparaba diciéndole, pero espera, si ocurre con la policía que recibe algo para cuidar una estación de servicio, para cuidar una farmacia, para pasar la patrullera, ¿por qué no pasaría en el norte si finalmente somos parte de la misma sociedad? Y no me daba de manera clara una respuesta con relación a retirar o no si volver al estado de excepción como único elemento y vía constitucional para movilizar a las Fuerzas Armadas o no. ¿Qué pensás respecto a la FTC? ¿Qué hay que hacer con la FTC? Bueno, yo tengo una posición asumida con respecto a la FTC que conoces perfectamente. Ya desde el año 2014 he trabajado realizando tareas de campo y de investigación acerca del impacto que tenía la Fuerza de Tarea Conjunta, sobre todo en la población civil. Y también el hecho de que habían participado de procedimientos en los que habían detenido a personas que no tenían nada que ver con el asunto, con el verdadero problema que es el EPP allá. Yo creo inclusive que eso que se dio en llamar ACA alguna vez fue un gran invento que no tiene o no tuvo que ver con la violencia de la que es responsable el EPP. Entonces, podemos analizar la Fuerza de Tarea Conjunta desde su constitucionalidad. A mi criterio, la modificación de la Ley de Defensa y Seguridad Interna es inconstitucional y ese no es un problema menor. Acá en nuestro país se dice, y he escuchado con mucha frecuencia, bueno, ese no es un problema, vamos a ver nomás si, cómo vemos el aspecto legal, pero el constitucional no importa. Es como si la Constitución fuera
un libro de consejos y digamos, de recomendaciones y no fuera un libro de cumplimiento obligatorio. Eso por un lado. Es inconstitucional. Por otro lado, la experiencia en América Latina lo dice y se ha expedido al respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en varias oportunidades. No se recomienda la intervención de los militares en asuntos de seguridad interna. Segunda cuestión. Y en tercer lugar, ha sido un fracaso absoluto. No, y me queda en términos de números, personas que fallecieron, número de secuestros que se realizaron, personas que siguen en cautiverio hasta hoy día, eso es irrebatible, no es una cuestión ideológica ni mucho menos. Y cuarto lugar, ¿cuánto dinero le cuesta al Estado paraguayo? O sea, hay 4 razones demasiado poderosas para decir, bueno, la Fuerza de Tarea Conjunta no está cumpliendo con eso que se propuso quien tuvo la idea de hacerlo. O sea, el presidente Horacio Cartes dijo que no le marcaría la agenda al EPP, presentó este proyecto de ley y nadie prácticamente se opuso, porque oponerse era decir, bueno, vos sos EPP, se le llenaba a cualquiera que tratara de razonar y plantear algún argumento racional. Yo creo que es un fracaso. Tenemos que empezar a revisar seriamente estos 4 aspectos que tiene esta problemática, en donde uno no encuentra una sola razón, digamos, de peso para que contrarreste estas otras 4. Recién tocabas un punto que es parte de la plataforma política electoral del PMAS y tiene que ver con los privilegios de los legisladores. Entre esos privilegios hablabas, por ejemplo, de cortar el salario al 50%. Más o menos, tenemos una fórmula que queremos aplicar que resulta en una reducción del 50% aproximadamente, que es indexarlo, atarlo, ¿sí?, a lo máximo que alguien que realiza la carrera docente puede llegar a ganar en 25 años de carrera. ¿Sí? Lo máximo sería el doble de eso, aproximadamente el 50% de lo que hoy los congresistas ganan 40 millones de guaraníes y un poquitito más, y encima se les paga el seguro, encima se jubilan a los 5 años de trabajar. O sea, conforman una claque, una especie de casta privilegiada como en la India hace 5.000 años. Y eso es inadmisible en el mundo y está republicano. ¿Cómo yo puedo creer sí, que esa es una plataforma que puede prosperar sí, y no solamente una oportunidad en tiempos electorales sí, interesante al oído de la gente? Porque finalmente yo creo que mucha gente va a aplaudir, yo voy a aplaudir si esa es una propuesta. Pero en contrapartida, yo sé que eso llevado a la discusión del Congreso es minoría. Es minoría porque no le veo al Partido Colorado, no le veo al Partido Liberal, no le veo a las demás fuerzas políticas en masa votando por un proyecto como ese. Entonces, electoralmente es interesante porque genera atracción por parte de la ciudadanía, pero uno ya sabe que cuando lleva esa propuesta al Congreso es una propuesta que no va a prosperar. Y al final, como no prospera la propuesta, Rolón Luna, Camilo Suárez y compañía, si ingresaran al Congreso, van a tener los mismos privilegios porque no son privilegios renunciables. ¿Cómo que no? Vamos por partes. En primer lugar, tengo un tiempo para desarrollar porque me encanta la pregunta. En primer lugar, una pregunta que digamos que la jugada pedía la pregunta, diría un comentarista deportivo. En primer lugar, ¿quién más aparte de nosotros está poniendo esto sobre el tapete? Ninguno. Nadie, ok. Primera cuestión. Justamente por eso. Segunda cuestión. No quieren ni hablar en broma de eso. Y hay mucha gente, uno puede intuir, esto es razonamiento absolutamente intuitivo, no tengo prueba, no me metí en la cabeza de nadie, pero puedo intuir que mucha gente hoy día se mete en política y aspira a un cargo en el Congreso porque quiere esa vida regalada de príncipe persa que tienen los congresistas, que son miembros de una claque que lo tiene todo resuelto. Segunda cuestión. Tercera cuestión, nosotros hemos pensado eso porque se nos ha dicho más de una oportunidad, bueno, es una propuesta populista, ustedes lo que quieren es ganar simpatizantes y eso también es consecuencia de que la gente no cree más en los políticos, ¿sí? Es un síntoma también, pero un buen síntoma que la gente también no se llame a engaño. Ojalá tampoco se llame a engaño con otras pseudo propuestas o con figuritas que están ahí y que se dedican a cantar reggaetón o ese tipo de cosas. Ojalá también las dudas vengan hacia ese lado. Ahora, nosotros planteamos, y lo hemos dicho en muchas oportunidades,
que vamos a hacerlo porque sabemos que esto va a generar una resistencia de prácticamente todos los sectores políticos en el caso de que seamos electos. Dudo mucho que alguien se sume, aunque sea figura individual de alguno de estos partidos o movimientos políticos. Nosotros planteamos hacerlo a través de la iniciativa popular, que es un instrumento que está contemplado en nuestra normativa y que no se utiliza. Vamos a salir a juntar firmas con la gente. Vamos a ver cómo se pliega la gente y vamos a ver si es que llegamos a juntar la cantidad de firmas requeridas o más. ¿Qué dicen estos políticos que seguramente se van a hacer los tontos a la hora de tener que votar este tipo de cosas? Si es que es una propuesta mía solamente. ¿Sí? Presento yo un proyecto de ley porque esto queremos hacerlo vía ley, ¿sí? Porque son cuestiones que hay que dejarlas establecidas bien claramente. Entonces vamos a hacerlo a través de ese procedimiento. Es más, todas estas propuestas que yo mencioné, que nosotros le llamamos paquete antiprivilegio, pensamos volverlas instrumentos legislativos, porque las promesas no sirven. De todas maneras, nosotros vamos a evaluar el paso del tiempo, cómo se plantea la cosa, y si esto no corre, nosotros pensamos, y es un compromiso que lo asumo acá, a esta hora, en este momento, delante de la gente, ver qué hacer con ese surplus, con ese, digamos, dinero que a nosotros nos parece que ya es una exageración. Porque un diputado y un senador también tienen que tener un buen salario por varias razones. El populismo extremo es decir, no tienen que ganar 1 millón de guaraníes. Entonces, que vamos a tener gente sin preparación, gente que no le va a dedicar su tiempo completo. Yo particularmente, si soy electo, pienso dedicarle todo mi tiempo, salvo alguna que otra hora de docencia, porque es una pasión que tengo. No pienso dedicarme a litigar, a realizar otro tipo de trabajos. Entonces, nosotros vamos a crear algún comedor popular, vamos a hacer alguna cosa útil con ese dinero. Eso es algo que tenemos comprometido y pueden tomar la grabación de este programa en algún momento si transcurre. Ya le escuché a Lugo decir en algún momento si transcurre, renunciar a parte de sus salarios. Mucha gente ya escuché lo mismo, Jorge. Bueno, pero Fernando Lugo es Fernando Lugo, ¿sí? Y Jorge Rolón Luna, quien está acá, no me gusta hablar de mí en tercera persona, pero yo soy otra clase de persona. Tengo otra trayectoria, tengo otros valores, tengo otra forma de ver mis deberes para con la función pública y puedo también, obviamente, caer en la mentira. Y pasa un año y yo sigo haciendo lo mismo y usted me va a reclamar y espero que lo haga. Vamos a hacer la pausa. Son las 22:17. A la vuelta seguimos con Jorge Rolón Luna, candidato a diputado por el PEMAS. A mí, además de los proyectos, me interesa mucho tomar como una especie de ping-pong cuestiones prácticas que ya nos pasaron y que se debatieron o se van a tener que debatir, porque finalmente ahí uno termina conociendo que más allá de los proyectos que pueda presentar, no estoy de acuerdo con calificar a un legislador por la cantidad de proyectos presentados, porque creo que eso en muchos casos termina sumando con pedidos de pensión graciable, pedidos de informe y un montón de cosas que en realidad creo que no suman para evaluar la calidad legislativa, sino que en momentos donde hay que salir a votar con independencia, con apego a la Constitución Nacional, creo que ahí es donde vamos conociendo a los legisladores. El último episodio, y hoy en radio pasaba in extensa la sesión de la Cámara de Diputados respecto al tema de privilegios, quedaba de manera muy clara que en realidad nadie se confundió nada, que todos los que votaron sabían lo que estaban votando y que cuando saltan después a decir no, que apreté mal el botón, no, que en realidad no era mi proyecto, no me confundí en lo que voté, que todo fue muy rápido, era una mentira que se pretendía sostener hasta que salga la evidencia de qué fue y cómo se votó. ¿Cómo seguiste esa sesión en particular, Jorge, y qué hubieras hecho si estabas ahí? Es fácil, creo, hablar con el diario del lunes, pero de alguna manera me interesa saber cómo evalúas ese episodio que nace en Cámara de Diputados. Me encanta lo del diario del lunes porque el PEMAS y nuestra propuesta son la muestra de la visión política que tenemos nosotros. Empezamos a hablar mucho antes de este sistema de privilegios y de la claque privilegiada. Ya en enero de este año, cuando hicimos el lanzamiento de nuestra campaña, decíamos, la claque, decíamos, son personas que acumulan privilegios, que legislan, que gobiernan, que actúan para sí y únicamente para sí. Le importa un bledo lo que ocurra con los demás. Luego ocurre esto y
obviamente a uno ya no le sorprende, ¿sí? No le sorprende, más allá de que alguna que otra figura puede representar cierta sorpresa para quien no es un observador atento, pero uno va siguiendo a las personas a lo largo del tiempo y hay gente de las que uno ya sabe que están ahí únicamente para votar ese tipo de situaciones. Y cuando hablamos de proyectos de ley, aquellas que benefician a unos cuantos. Entonces, desde esa perspectiva, uno no se sorprende. Yo absolutamente no me mostré sorprendido. Lo que ocurre sí es que uno se indigna, ¿sí? Es muy indignante cuando es demasiado evidente. Porque la evidencia, y sobre todo cuando la evidencia es exagerada, cuando es palmaria, así cuando uno no puede dudar de eso, nos da la pauta de que se ha perdido la vergüenza. Cuando cierta gente pierde la vergüenza, porque hay gente que nunca tuvo vergüenza, el que alguna vez la tuvo más o menos y se cuida, trata de hacer cosas ahí cuando uno está mirando para otro lado, pero hemos visto que mucha gente lo hizo de una manera así, de manera absolutamente desvergonzada. Ese es un signo muy peligroso con respecto a cómo funciona lo público en el Paraguay. Hay gente que ha votado a esta ley porque estaba comprando su inmunidad a futuro porque también le estaban por sacar la investidura. Y lo peor de todo es gente que viene de los sectores progresistas, que se llenó la boca toda la vida con un discurso de democracia, republicanismo y que encima pontificaba al resto de los paraguayos que somos ignorantes y han creído toda la vida que todos los paraguayos somos estúpidos. ¿Quién es, por ejemplo? Adolfo Ferreiro. Y otra gente vinculada hoy día a Adolfo Ferreiro. Creen que somos todos idiotas, o sea, no sé qué tienen en la cabeza. Y hay gente de la que uno nunca esperó esto porque formó parte de una manera de hacer política que está ligada a este tipo de actuaciones. A mí no me asusta, no me sorprende, pero sí me indigna y pienso mucho en mí mismo, pienso en mi hija, pienso en mis afectos y digo, si yo me llego a meter ahí, ¿será peor que me voy a convertir en una cosa de esa? Me da miedo porque tengo mucha convicción, mucha fe, he estado en espacios públicos, he tratado de hacer bien las cosas, me he mantenido como una persona honesta, pero digo, la pucha, si yo me voy ahí, pues me voy a convertir en uno de esos, no sé, no encuentro ni siquiera la palabra, pero evidentemente la política es una trituradora de seres humanos, tritura todo lo que vea a su paso, hay que estar muy firme para no caer, pero hay gente que ha caído demasiado bajo. Y eso sí asusta, porque hay que ver el próximo grupo de congresistas si está a la altura de los cambios que necesita este país, de la postura independiente que necesita este país en esos cargos. Y ocurre lo mismo con el sistema de justicia. O sea, yo prefiero un juez valiente e independiente antes que uno muy versado en derecho, que se lea todos los libros habidos y por haber, que haga todos los cursos que hay que hacer, pero no sea capaz de plantarse, porque esa es la misión de los jueces y de los fiscales, plantarse ante los poderes fácticos, ante el narcotráfico, ante la criminalidad organizada, ante el presidente de la República, ante el presidente del Senado, lo que establece la calidad, los niveles de calidad de una democracia es justamente la justicia independiente. Si no tenemos jueces independientes, también estamos muy jodidos. Jorge, en un minuto, sí. ¿Por qué votar a Jorge Rolón Luna para diputado? Bueno, yo creo particularmente, es difícil a veces hablar bien de uno mismo, pero creo que tengo la suficiente experiencia y preparación para comprender los asuntos de Estado. Llevo años trabajando en estas cosas, tengo una comprensión bastante buena de algunas cuestiones como el sistema de justicia, como el derecho constitucional, como la cuestión social. Vengo siguiendo, si bien no soy economista, tengo un padre que es economista, me ha enseñado mucho y hasta he escrito algún libro de manera muy caradura sobre la deuda externa paraguaya alguna vez. Y lo que no entiendo, aprendo rápido. Y creo que soy una persona honesta, con valores y principios. Hasta hoy día quiero hacer algo diferente ahí. Sí, quiero terminar el periodo y que la gente me permita ir al supermercado, ir a la calle, salir de compras, que la gente me salude y me reconozca por lo menos, por más que no comparta ideológicamente conmigo, que me reconozca que traté de hacer una buena labor y de representar adecuadamente a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Gracias, Jorge, por acompañarnos. A vos.